En esta lección vamos a aprender a decir nuestra nacionalidad. Hemos aprendido a estructurar nacionalidades usando gentilicios. De hecho, en la clase pasada no vimos como tal vocabulario, sino más bien prácticamente todas las clases es aprender a estructurar las palabras, ¿sí? Porque hay palabras que no existen en náhuatl, en el caso de los países y las nacionalidades. Entonces fue el objetivo de la clase pasada que tú aprendieras a estructurar como tal una nacionalidad, ¿no? Con un país moderno, con un país actual, utilizando su nombre, utilizando un sufijo de gentilicio, dependiendo a la estructura del país, ¿sí? Ahorita en esta lección vamos ahora a aprender a desarrollar la habilidad de ya decir la nacionalidad, una frase, ¿sí? Cada clase tiene un objetivo comunicativo o gramatical o de vocabulario o de estructura. En esta clase tiene un enfoque comunicativo, ¿de acuerdo? Porque vamos a aprender la frase para decir la nacionalidad o el gentilicio, porque podemos decir el país, ¿no? Yo soy de México, ¿no? Yo vivo en México. Nehni Chanti, Nehni Nemi, México. Entonces, yo ya sé decir de mi lugar de origen, yo ya sé decir mi país. Ahora voy a aprender a decir mi gentilicio, mi nacionalidad. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver en este caso, pues, las reglas. ¿Cómo podemos decir la nacionalidad en náhuatl? Algunas frases te las di en la clase pasada, pero no me detuve a especificarte o explicarte la estructura. Para esto, recordamos los elementos de la oración básica en la lengua náhuatl utilizando el verbo ser. Hemos dicho que no existe el verbo ser. Yo puedo decir en español, yo soy mexicano. Tenemos ahí el verbo ser, ¿no? Yo soy mexicano. Pero en náhuatl no existe el verbo ser. No existe. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya te había explicado un poquito de ello, del uso del verbo ser. Pues te lo explico a continuación. Bueno, pero para empezar, tenemos la pregunta campatichante. Tampoco no hay una pregunta como tal para preguntar la nacionalidad. Sí puede haber modernamente, ¿sí? Que sería como tlampatocayotl, tlapantlocayotl, como nacionalidad. Pero esto ya es una adaptación moderna como tal. Lo común es usar las preguntas que hemos aprendido cuando hablamos o aprendimos cómo decir y preguntar el lugar de origen. Es exactamente lo mismo. Si alguien te pregunta campatichante, tú puedes responder ¿de dónde vives? ¿En dónde vives? Campatichante, machotl. En Ichanti, México. Yo vivo en México. O se puede responder con el gentilicio, con la nacionalidad, machotl. Aquí tenemos la estructura que vamos a utilizar paso a paso. Para decir la frase de decir la nacionalidad, vamos a tener en primer lugar lo que es el pronombre personal. Déjame hacerlo un poquito más lejos aquí. Está bien esta parte. Tenemos el pronombre personal. ¿Cuáles son los pronombres personales? Te lo voy a poner de color azul. Pues ya lo sabes. Nehuatl, tehuatl, yehuatl, tehuantin, amehuantin, yehuantin. Tú ya te lo sabes. Ya lo hemos visto, los pronombres personales. Aquí primero puedes ponerlo. En este caso, nehuatl es el pronombre personal. Se puede poner o no. Recuerda que el pronombre personal, la función es hacer más elocuente la frase, a embellecer más la frase en el náhuatl clásico. Náhuatl moderno también los llegan a utilizar muchísimo, ¿no? Pero bueno, nehuatl se puede utilizar o no, o su contracción, ne. Tenemos que utilizar el pronombre verbal, que este es el que me indica la acción subjetivamente, porque el verbo ser está subjetivo ahí. Entonces, para el pronombre personal, para referirme a mí, a yo, a mi persona, es ni, el pronombre verbal. Nehuatl, ni, el que siempre va a acompañar a un verbo también. Y por último, decimos la nacionalidad o el gentilicio. Si yo vivo en México, lo hemos aprendido. Si yo soy de México, pues Mexico. ¿Cuál es el gentilicio de México? Mexicatl, ¿no? Nehuatl, ni.
mexicatl. ¿Sale? Yo soy mexicano. Campatichanti. Nehuatl ni mexicatl. Campatichanti, nehuatl ni mexicatl. Ni mexicatl. Soy mexicano. Con eso ya estoy diciendo que vengo de la tribu de los mexicanos, que soy de México o que vengo del lugar de México. Soy persona de México, de los mexicas. ¿Sí? Así de fácil. Si yo vengo de Chapultepec, por ejemplo, aquí tenemos Chapultepec. Chapultepec. Pues yo soy un Chapultepecatl, ¿verdad? Entonces puedo decir aquí Chapultepecatl. Dependiendo el gentilicio, dependiendo la nacionalidad. Aquí depende la forma, la estructura que tú lo quieras decir. Recuerda que, bueno, pues modernamente la nacionalidad se dice tal cual en español. Se le puede agregar un sufijo de gentilicio, se puede adaptar fonéticamente o históricamente, dependiendo si existe como tal, así se usa. Entonces yo te había dicho Chapultepecatl. Chapultepecatl. Esa es una manera de decirlo. Tienes que tener en mente que debes de utilizar el pronombre personal o el pronombre verbal de acuerdo a la persona que te estás dirigiendo, o entenderlo de acuerdo a la persona que está hablando. Si estamos hablando entre amigos, si estamos hablando de una tercera persona, de él o ella, yo le pregunto de dónde es ella, ¿no? Campa y chanti, por ejemplo, donde ella o él vive. Campa yehuatl, chanti, ¿no? Pues yo puedo responder, pues yehuatl, él o ella, yehuatl. No tenemos un pronombre verbal para él o ella, recuérdalo. Entonces únicamente decimos él o ella es mexicano o mexicana, yehuatl, mexicatl. Es ambos para... No hay aquí género en náhuatl, ¿sí? En este caso mexicatl es mexicano o mexicana, no hay género. Más nos referimos a la persona que está hablando. Si está hablando una mujer, pues lógicamente está haciendo referencia a que ella es mexicana, ¿no? Si está hablando un hombre, pues está haciendo referencia a que es mexicano. Yehuatl, mexicatl. Él es mexicano. Para los plurales es exactamente lo mismo. Solamente es recordar cuál es la estructura plural del gentilicio, cómo se estructuraría de forma plural. Si tenemos ejemplo, voy a borrar todo lo demás. Nosotros somos mexicanos. ¿Cómo decimos nosotros? Tehuantlen. Nosotros. No existe el verbo somos. Tampoco. Sí, en este caso sí existe el pronombre verbal. En este caso sería ti. Nosotros somos Tehuantlen ti mexica. Lo pongo separado, lo puedo poner aglutinado, pero es para hacer un poquito la distinción de los elementos que estoy utilizando, que es en este caso un pronombre personal, que este se puede decir o no, o se puede contraer, que es tehuantlen, ¿sí? Nosotros tenemos un pronombre verbal, que este siempre debe de ir porque es el que indica, es prácticamente el centro de la acción, el pronombre verbal, no lo puedo omitir. Y tenemos pues la nacionalidad o el gentilicio, que es el que voy a utilizar y que debo de decir siempre, ¿no? En este caso, mexica, tehuantlen ti mexica, machotl. Nosotros somos mexicanos. Recuerda cómo formar el plural para los gentilicios o nacionalidades, que este tiene su peculiaridad y su forma básica, ¿no? Así, únicamente recuerda el pronombre personal al que te quieres referir o al que estás escuchando, si estás escuchando a una persona, que dice yo, que dice ella, nosotros, ustedes, ellos, etcétera. Únicamente recuerda esta estructura. Pronombre personal, opcional, se utiliza o no, contraemos o no. Pronombre verbal, siempre debe de ir. Y la nacionalidad o el gentilicio. De esta manera podemos decirlo en náhuatl. Espero haya quedado clara esta lección y bueno, pues cualquier duda, pregunta, con mucho gusto te estaré atendiendo dentro de la plataforma. Nos estamos viendo en la próxima lección.